Doctor Pichel, aquí nosotros tocamos un tema y aprovechemos su presencia porque en el tema de las medicinas, de los medicamentos, hay un escándalo muy grande, Total. hay una situación ahí salvaje en cuanto a la manera como se castiga en este país a la gente que compra medicamentos, ¿ok? Lo que en otros países cuesta casi que centavos, aquí en Panamá se multiplica, así como hizo la asamblea ayer, ¿no? Peor. De 50 centavos a $5. Bueno, así se maneja aquí el concepto de la medicina. Háblenos su punto de vista, doctor. ¿Por qué una misma medicina aquí en Panamá y De la en misma España, marca, por ejemplo, de la misma marca, la misma casa farmacéutica, la misma concentración, te cuesta en Panamá 10 veces más de lo que te cuesta en España, por ejemplo? Ok, ahí hay varias razones. Una, que se abrió el mercado. O sea, se abrió el mercado en Panamá. El mercado, cuando salió la ley 1 de medicamentos, ahí se abrió el mercado a oferta y demanda abierta. Primero. Segundo, lo que pasa en muchos de estos países, Europa particularmente, donde las medicinas son mucho más baratas, es que el sistema de seguridad social del Estado paga un porcentaje de las medicinas. Entonces, el ¿Un Estado... subsidio? No, o sea, tú vas a comprar a ti el médico te receta la medicina, tú vas a la farmacia y tú haces un pago parcial de la medicina. O sea, tú pagas el 10% y el otro 90% lo paga el Estado. Pero eso hace que el Estado tenga un interés particular en que las medicinas sean baratas, Claro. porque ellos tienen que pagar una parte. Cuando uno tiene un sistema como el de Panamá, donde las instituciones públicas tienen cuadros básicos, tienen sus propias medicinas, eso no ocurre, porque el que quiere comprar, o sea, el que quiere sacar la medicina en el Seguro Social, va y la saca, y el que quiere comprarla en la farmacia tiene que pagar lo que le cobre la farmacia. Eso es uno. Dos, hay un tema de intermediarios, que es la forma como funciona ese negocio de toda la vida. Es el productor de la medicina, después hay un distribuidor, y después va a la farmacia. Lo que hay que calcular a grosso modo es que en cada uno de esos pasos, o sea, los dos pasos siguientes, hay un incremento de un 30%. O sea, 30 al distribuidor, 30 al último vendedor. Y lo que pasa es que cuando uno tiene estructuras grandes, empresas grandes, esa empresa se termina convirtiendo en distribuidor y en farmacia. Entonces, casi todas las farmacias grandes, las cadenas de farmacia van casadas con un distribuidor, que no necesariamente trae todos los medicamentos, pero ellos traen esto. Después, el asunto está en que además, y eso tiene mucho que ver con el otro tema que para mí es casi tanto o más grave que los precios, que es el desabastecimiento. El proceso de registro de medicamentos de Panamá es absolutamente engorroso, complicado, injusto, incómodo, injusto. Y encarece todo. Ayuda a que se hagan travesuras No, también. no, Porque la claro, percepción pero- de la gente es que sacas el medicamento del mercado porque está renovando sus permisos y cuando regresa además más caro. No, Claro, y- bueno, y- eso es una, pero la otra es que la renovación de registros Vale es, $4,000 a $5,000. pero es larguísimo. Pongo un ejemplo. Uno va a una presentación, uno va en Centroamérica, los laboratorios grandes, cuando sacan un producto nuevo, hacen una presentación de cómo funciona, cuáles son sus usos, etcétera, etcétera. Uno va a una de estas reuniones donde se presenta para Centroamérica, concentran a médicos de Centroamérica para hacer esa presentación. Entonces vamos un grupo de médicos, se hace esto y al final uno le pregunta a la gente que produce el medicamento, le dice, bueno, ¿cuándo va a estar disponible? Y el mecanismo es básicamente, o sea, esta respuesta se repite una y otra vez. Es, bueno, en Guatemala y Honduras lo debemos tener ahora para fin de año. En Costa Rica lo debemos tener como para marzo, abril, y en Panamá estamos calculando que va a estar como en abril del 2018. Qué locura. Así, o sea, ya no es, estamos tratando, no. ¿Y por qué tanto? Dicen, no, ya presentamos todos los papeles, pero se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso sube los costos. Eso sube los costos para el productor, o sea, Y yo no estoy defendiendo que la industria farmacéutica no gana demasiado dinero. Ojo, porque Es ya una empezarán a realidad. caer los tweets a echarme en cara que yo no estoy. Yo creo que se gana demasiado dinero ahí, lo cual también hay que reconocer que en el mundo capitalista en que vivimos, afortunadamente, el dinero, o sea, si no produjera ganancias, no se seguiría haciendo investigación. Claro.
¿ok? Pero, Y no se seguirían desarrollando cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sube el precio Panamá? Panamá es un mercado donde donde un laboratorio grande va a vender, pongamos, 1.000 cajas de un medicamento al año en todo el país. 1.000 cajas. Entonces, el día que va a sacar el registro, el sistema de Panamá le dice, esperen, tienen que hacer un estudio donde tienen que analizar estos parámetros de humedad y estos parámetros de temperatura que son los que se van a dar en Panamá para saber si es o no válido en Panamá el producto y si no Que va no se altera y que no se altera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ese laboratorio le cuesta mucho más hacer ese estudio que Panamá le exige que lo que cuesta o que lo que produce de ganancia ese medicamento del cual se va a vender 1.000 cajas. Pero ¿por qué no hacemos un bloque centroamericano, por ejemplo, en esa dirección? ¿Por qué? Porque te van a decir, que es una de las discusiones, es que las condiciones climáticas de Costa Rica y de Panamá no son iguales. Y las de Guatemala con Panamá no son iguales. Y eso es relativamente cierto. Pero después tenemos discusiones donde, por ejemplo, hace poco tuvimos una escasez de vacunas. Y mi excelente amigo Miguel Mayo dijo que uno de los problemas era que había caído un virus en una computadora. A ver, ¿qué le cayó a la computadora? Ébola. O sea, ¿qué clase de virus le cayó que nos tuvo 3 meses con el sistema detenido? Entonces, ahí hay un montón de pasos. ¿Qué justificación se dio, doctor ¿Qué Pichel? justificación se dio? Que había todo un tema de la aplicación, porque como ahí han ido saliendo Pero toma leyes y tanto- leyes y leyes y No, pero leyes. toma tanto tiempo, un virus toma tanto tiempo, es la pregunta. Eso es lo que yo no sé. Por eso pregunto si le habrá dado ébola a la computadora y se murió. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál Se tiene ves que tú agilizar todo el proceso, primero. Todo el proceso. Ahora, doctor, yo toqué un tema ahí ayer, que la Caja de Seguro Social tiene que cambiar su cuadro básico. A mí, médicos muy serios y muy profesionales Por supuesto. me lo han dicho, Yo de le que puedo están poner dando un medicinas ejemplo. que no operan. Yo le- Entonces, yo ¿por le qué puedo son- que no son poner- efectivas. que no son Miren, efectivas? no, a ver, el tema de la efectividad tiene muchas complejidades desde el punto de vista de análisis farmacológico. Ajá. ¿Ok? Los estudios que se hacen en los medicamentos son unos estudios que se hacen de las características bioquímicas del medicamento, cómo se disuelve, cómo se distribuye, etcétera, en el cuerpo. O sea, pero eso se hace en un laboratorio. La efectividad clínica final se tendrían que hacerse estudios en pacientes. Y los estudios en pacientes son tremendamente caros. Entonces, ahí hay un elemento. Los medicamentos se les está exigiendo lo que se llama bioequivalencia, que sus características bioquímicas estén más o menos 10% con respecto al producto original que se produjo en su momento, primero. Segundo, el hecho de los medicamentos no es solamente el tema de la efectividad. El hecho de los medicamentos es que, y esto lo vivo yo todos los días, los medicamentos para el colesterol hoy día, ciertos medicamentos, la dosis, y pongo específicamente el ejemplo con nombre, es la simvastatina, que es la estatina para bajar el colesterol, o sea, el medicamento para bajar el colesterol que tiene el Seguro Social. Todos los estudios nos demuestran que la dosis de la simvastatina que se utiliza en un paciente que tuvo un infarto son 40 miligramos al día. El Seguro Social solamente tiene pastillas de 10 miligramos. Entonces, el de 10 miligramos pudiera ser que funcionara para el paciente que solo tiene el colesterol alto. Pero el paciente que ya tuvo un infarto, que ya tuvo un evento vascular cerebral, le sirve de nada. necesita 4 pastillas. O sea, por 4, o sea, Y claro. si vamos al carvedilol, que es un medicamento que se usa en la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene que tomar 25 miligramos 2 veces al día. Ahora, doctor, ¿qué y el propone? Seguro Social tiene 6.25. Esos son 4 pastillas en la mañana y 4 pastillas en la noche. Doctor Pichel, pero Eso no a ver, tiene lógica. seamos propositivos. ¿Qué haría Daniel Pichel? ¿Qué propondría para ir mitigando ese impacto negativo? Yo creo que en ese sentido hay que hacer una revisión de las concentraciones que tiene el Seguro Social. Aceptar registro, digamos, de países potentes como Pero Estados Unidos. yo creo, es que Sí. hay medicamentos, yo no encuentro Sí, la no hay- lógica que sí. un medicamento Que ya biológico- pasó todos los estudios Ya en no Estados va, Unidos. Estados Unidos. No tenemos en Panamá las posibilidades técnicas de hacer un estudio farmacológico real de un medicamento que se produce por ingeniería genética. Doctor Pichel, ¿me ¿Por qué está parado? Una pregunta, ¿me das 10 minutos más después del cambio? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Porque yo creo que este tema vale la pena, ¿saben por qué? Porque nos afecta a todos. Por Y supuesto. aquí hay un salvajismo en cuanto al negocio de los medicamentos. Sí, sí, sí. En la forma No, descomedida como se están manejando, deshumanizando
deshumanizando. Y no estamos invirtiendo en la medicina preventiva. Sí, pero ese es tu tema, doctor pues. Pichel. Pero Ese es un problema. Ahí, Estamos- muy Bueno, serio. eso conspira contra tu actividad, ¿no? Y tu... No. Al no. contrario. Un alto a ver, no nos engañemos. Un alto porcentaje de lo que yo hago en mi El trabajo carro llega averiado. es tratar de que a los pacientes no les dé un infarto. Claro. Y tratar de que a los pacientes no se les suba la presión. Prevención. O sea, la medicina preventiva hace todo el sentido del mundo. Vamos a ir vamos a extender infoanálisis porque Pero- Esto no pasa todos los días. Oye, Daniel. el seguro no toma presión en las universidades, en los McDonald's. Yo tendría el seguro social tomándole la presión a la gente en la Y bueno, calle. lo que pasa es que el seguro social ahí tiene, si nos vamos a meter en el tema del seguro social, el problema que tiene el seguro social es que hay una demanda de servicios tremenda. Entonces, no podemos fácilmente poner a gente a tomar presión en la calle si tú tomas presión. A ver, puedes hacerlo, pero tú le tomas la presión a la gente en un restaurante de comida rápida y le das un papelito donde tiene la presión alta y cuando va al seguro social le dan cita para dentro de 4 meses porque no hay cupos. vamos a hablar de eso. Vamos al cambio comercial. Regresamos con una versión extendida de infoanálisis. Lo hago muy poco, con el doctor Daniel Pichel, porque consideramos que este es un tema, reitero, de interés de todos los y las panameñas.